Ordenando el caos. Bueno, hace ya unos días conocimos el fallecimiento, lamentablemente, de Gustavo Castro, un hombre al que le negaron el ingreso a un refugio a pesar de regir una alerta naranja por vientos y precipitaciones. El colectivo de trabajadores y trabajadoras del programa de atención a personas en situación de calle del MIDES, obviamente emitió un comunicado sobre este asunto, dando su punto de vista y además, de alguna manera, intentando poner arriba de la mesa un debate sobre lo que ha pasado, porque allí, a partir de que se conoció la noticia, también empezó a girar, fundamentalmente en los medios de comunicación, en las redes sociales, bueno, qué responsabilidad le cabía supuestamente a los funcionarios que habían tomado la decisión de que ese hombre no pudiera ingresar al refugio en ese momento, sobre si había o no cupos en los refugios en el momento en que Gustavo quiso ingresar a uno de ellos, en fin, toda una serie de cuestiones que creo que vale la pena aclarar o en todo caso poner en perspectiva para que se siga conversando de este tema. Romina Orges es vocera de trabajadores del programa Calles de El Mides. Romina, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. A ver, lo primero, y que imagino que a ustedes les preocupa de situaciones como las que se dieron con Gustavo, pero también hubo otra persona que falleció antes de que comenzara inclusive el invierno. Reinaldo Godoy. Exactamente. Es que si efectivamente el MIDES ha tomado todas las determinaciones necesarias como para que estas cosas no vuelvan a pasar. Y ustedes son, en definitiva, los que trabajan en la primera línea allí y conocen, por lo tanto, la realidad de lo que se ha hecho en ese sentido. Claro. En primera instancia, para contextualizar, nosotros como trabajadores venimos señalando dificultades y carencias desde administraciones anteriores. Esto no es una cuestión que específicamente sea de responsabilidad de estas, exclusivamente de estas autoridades. Sí. Sin embargo, sí, lo que se da a partir del cambio de autoridades es un énfasis en desarticular algunas cuestiones que venían funcionando, como es el dispositivo puerta de entrada, que es de donde se derivaba desde un lugar específico que atendía presencialmente, se derivaba a la gente en situación de calle, sí, al resto de los refugios. En realidad esa modificación, si bien está bien que se prueben alternativas distintas al respecto de cómo se deriva, lo que no hubo en esta situación o en este periodo de tiempo es un respaldo o una articulación que estuviera aceitada o bien planificada para que no pase de que se saturen los cupos y no logremos derivar a las personas en tiempo y forma. Claro. En la situación específica termino una cortita, sí. La situación específica de la noche que falleció Gustavo, que tú decías que los trabajadores no le habíamos permitido el ingreso, en realidad lo que pasó es que ese equipo de trabajo consultó con puerta de entrada traslada que ya no había lugar y había una lista de espera de 45 personas para entrar a un refugio. O sea, por más que el trabajador tuviera la voluntad de hacerlo, no estábamos autorizados a hacer eso porque ya no había más lugares para nadie. Claro, claro. Romina, o sea, antes lo que se hacía se derivaba a puerta de entrada y puerta de entrada decía hacia dónde o en qué refugio quedaba lugar y hacia allí lo direccionaban. Claro, ahora lo que pasa es similar. El tema es que puerta de entrada no está atendiendo presencialmente. Antes lo que pasaba era que puerta de entrada en distintos momentos del día abría esta lista de espera e iba registrando quienes necesitaban tener lugar. Ajá. A las 20 horas, cuando todos los refugios a través de un software pasábamos la lista, ellos podían determinar en dónde quedaban cupos libres. Ahora eso cambió, las personas van directamente a las puertas de los refugios, se anotan a partir de las 18 horas, que es cuando abren los refugios, y van quedando en una lista de espera que se organiza por orden de llegada. Claro. A las 20 horas, nosotros lo que hacemos es llamar a puerta de entrada. Imagínate que todos los refugios al mismo tiempo estamos llamando a puerta de entrada
para decirles quiénes tenemos afuera del refugio y ya no pueden entrar porque nuestros centros están llenos. Ahí trasladamos los nombres y tenemos que esperar a que nos devuelvan la llamada y nos digan si hay lugar o no hay lugar. Cuando nos dicen que sí hay lugar, nos pueden pedir que a determinadas personas les mandemos a otros lugares que podrán ser cerca o lejos, eso depende de los cupos. Claro, ahora... Cuando decís la mandemos, en realidad es les demos la dirección o es la llevemos. No, les demos la dirección. Claro. Ahora, por lo tanto, ustedes, ¿cómo consideran el hecho de que se haya cerrado puerta de entrada y que entonces las personas tengan que ir cada una directo a un refugio y bueno, allí iniciar todo el procedimiento? Nosotros entendemos como que como experiencia puede ser buena probar alternativas distintas. Lo que sí tiene que estar respaldado es al que el usuario realmente pueda acceder a los cupos, que si bien antes pasaba de que no habían lugares, ahora nosotros no tenemos la posibilidad de dar una contención o un acompañamiento a la frustración o a la o a lo que puede generar el hecho de que la persona no tenga lugar. Nosotros, además de estar haciendo eso, estamos atendiendo cuestiones de la cotidianidad y dando contención a los otros 30 que tenemos adentro. O sea, mínimamente podemos estar unos minutos ahí, pero no detenernos a tratar de problematizar con esa persona que no va a poder ingresar. Claro. Y en situaciones complejas como de alerta meteorológica es evidente y entendible que no siempre va a ser bien recepcionado esa decisión. Claro. Es más, en el proceso que estuvimos con la emergencia sanitaria más crudo, que se cerraron algunos centros, esas primeras noches después, a pesar de que nos habían derivado los usuarios permanentes de los centros que se habían cerrado, quedaban en calle más de 60 personas. Por lo tanto, nosotros veníamos como que señalizando esto, que se venía el invierno, que el clima no nos iba a acompañar y que probablemente pasara lo que pasó, pero bueno, nosotros no logramos poder tener una respuesta. Claro. Te invito, Romina, a que escuchemos brevemente un audio que tenemos del subsecretario del MIDES, Armando Castagnebat. Bien. No queremos dar ningún uruguayo por perdido y queremos hacernos cargo del tema. Un tema que sin lugar a dudas tiene sus complejidades, que antes de asumir estaba dentro de las prioridades de este ministerio y a partir de ahí se determinaron líneas de acción. Luego el 13 de marzo con el COVID nos llevó a cambiar un poco los tiempos, pero igual siguió siendo un tema totalmente prioritario en el entendido de que aquí teníamos una gran diferencia con el anterior gobierno y es que nosotros estamos convencidos de que no es derecho vivir en la calle, no es derecho dormir en la calle y en esa línea queríamos usar todos los recursos a nuestro alcance, todas las posibilidades que tuviéramos para tratar en primer lugar de que no durmieran y luego ya ir más bien profundamente y tratar de que no hubiera uruguayos o uruguayas viviendo en situación de calle. Cuando el subsecretario dice que que de alguna manera tienen una idea de cómo realizar esto, ¿conversaron con los trabajadores que están allí en la primera línea de fuego, digamos, sobre los planes que traían o instrumentaron las modificaciones que creyeron necesario y allí están? No, con nosotros no hablaron y eso es parte de las reivindicaciones que venimos señalando desde hace meses. Nosotros estamos declarados en conflicto desde mayo. Nosotros desde nuestro lugar entendemos como sindicato, entendemos que está bien que se prueben alternativas distintas, está perfecto, pero que sería mucho más provechoso el hecho de poder contemplar las experiencias de personas que venimos trabajando hace años en los centros. Otra diferencia que se dio es con las cifras que se manejan por parte de las autoridades al respecto de la creación de nuevos lugares. Esos nuevos lugares, hasta antes de la muerte de Gustavo, antes del fallecimiento de Gustavo, no estaban pensados para la totalidad de personas que están en situación de calle. Esos lugares, esos cupos, eran destinados para las personas que estaban en calle, pero además eran población de riesgo. O sea, no todas las personas que estaban en calle eran derivadas de esos lugares. Claro. Por eso quedaba gente en calle, si no nos explica por qué habían tantos lugares y seguía quedando gente en calle.
ahora tenemos la teoría por trascendidos que eso se está modificando y bueno, está perfecto. Claro, o sea que los nuevos cupos que el gobierno y el ministerio dicen que se crearon después del fallecimiento de Gustavo Castro. No, los cupos sí estaban creados de antemano, pero son los cupos que están en los centros de emergencia por COVID y no toda la gente que estaba en calle era derivada de esos lugares. O sea, había cupos pero que no eran utilizados por la gente que estaba en la calle, en definitiva. Claro, tenías que ser población de riesgo para poder ser derivada de esos lugares. Eso ahora se está modificando. Nosotros tenemos oficialmente nada, tenemos en los trascendidos que eso sí ha sido modificado y entendemos que puede ser una solución rápida a la situación que estamos atravesando, más que nada la población que hace uso del servicio. Hoy sí, no. No, eso, que con respecto a la articulación con los trabajadores, no ha estado, desde el sindicato, distintos compañeros a lo largo de los meses, incluso antes de que asumieran las nuevas autoridades, han tenido distintas reuniones para intentar como que trasladar algunos planteos, pero siempre han sido de carácter informativo y no de intercambio. Con respecto a cifras, ¿no? Porque personas en situación de calle siguen durmiendo hoy a pesar de las temperaturas bajísimas que hay y son visibles, están por ahí en la vuelta, no se necesita ser demasiado perspicaz para esto. ¿Ustedes han visto un incremento de personas que están viviendo en situación de calle? ¿Cuál es la realidad? Si es que hay algún tipo de diagnóstico sobre lo que está pasando. Yo creo que un tipo de diagnóstico es muy prematuro poder anunciar. Lo que sí hay, y lo que lo puedo trasladar por lo que veo desde mi lugar de trabajo, es una rotación importante de las personas en situación de calle. Gente que hace muchos años no hacía uso del programa y ha vuelto. Y personas que en realidad no conocemos porque en líneas generales siempre son los mismos que andan en la vuelta claro. Pero ahora se está viendo personas que hace años que no estaban en el programa y personas que no, en lo personal no es típico que anden en la vuelta. Yo desde el 2014 que trabajo en el programa y hay muchas personas que no las tengo registradas. Decías algo que es sintomático, ¿no? Gente que hacía tiempo que de repente no utilizaba el servicio de los refugios porque probablemente habría enganchado algún trabajo o algo por el estilo, que volvió lamentablemente a esa situación. Sí, eso se está dando pila. Claro. Quizás tenga que ver con algunas de las dificultades que hay en materia de empleo a partir de la aparición del COVID, vaya a saber uno. Exacto, y también puede tener que ver, y eso se tendrá que estudiar y analizar, con una migración, ¿no? La gente trasladándose a la capital intentando tener una fuente laboral y se encuentra con determinadas limitantes y vuelve a quedar a tener que necesitar hacer uso del programa. Claro. En los últimos días incluso se ha hablado de que se han visto niños también en situación de calle, algo que no sucedía. No sé si no sucedía, lo que sí había era una política bien clara y determinada que ninguna mujer con niños o adolescentes a cargo, niñas, adolescentes a cargo, y que pernoctara en calle. Esas situaciones se señalizaban ya sea equipo móvil o a puertas de entrada y la intervención era concreta y rápida. Quizás ahora lo que falta es aceitar eso, pero sí, o sea, yo no puedo afirmar que antes no pasaba, lo que sí puedo afirmar es que la política de intervención antes era clara, no se permitía que se pernocte niños en la calle, ya sea que estén con un adulto a cargo o no. Claro. ¿Hay previsto algún tipo de reunión, de acercamiento con las autoridades del ministerio en los próximos días, las próximas semanas? En los últimos meses nosotros el 28 de mayo hicimos un paro parcial donde se entregó una plataforma con una serie de demandas. En esa instancia no tuvimos respuesta. El 12 de junio hicimos una concentración en Torre Ejecutiva terminando de
ya de entender que no estábamos teniendo respuesta y que en función de las formas de contratación que el MIDES tiene para nosotros, que somos trabajadores tercerizados, eso también es una confusión importante con parte de la población. Nosotros no somos empleados públicos ni funcionarios de MIDES. Bueno, los contratos se vencieron, trabajamos casi 2 meses sin contrato y sin cobrar las partidas de dinero que nos permitían funcionar. El 12 de junio entregamos otra proclama en Torre Ejecutiva. Nos llamaron desde Presidencia para consultarnos si nosotros habíamos tenido los pasos previos de comunicación con el Ministerio. Les dijimos que sí. Nos aseguraron que desde MIDES nos iban a llamar para darnos una respuesta, que tampoco llegó. Y bueno, en cada instancia colectiva que tenemos de poder visibilizar la situación en la que está. O sea que, perdón, no conversan con las autoridades del MIDES, no tienen ningún tipo de contacto ustedes. No, lo tuvimos hasta marzo, donde entendimos que en función de lo que estaba pasando también con otros programas de MIDES, donde no eran escuchados los planteos y donde se solicitaban reuniones y no nos daban respuesta, ya no podíamos seguir apelando a una línea de que quedara solo entre el MIDES y el sindicato poder gestionar eso. Entendimos que visibilizar que no estábamos teniendo respuestas a nivel de la población era un mecanismo de estrategia para poder generar un poco de presión y que se genere ese espacio de intercambio, pero lamentablemente no se ha dado. Ahora, es difícil pensar que las políticas vinculadas a las personas en situación de calle pueden tener algún tipo de éxito si los que tienen que llevarlas adelante no tienen diálogo con las autoridades que las implementan, ¿no? Sí, eso en realidad es multifactorial, pero una de las patas de esas políticas debería ser el intercambio con los trabajadores que como tú decís estamos en la primera línea, ¿no? Romina, gracias por este rato y bueno, vamos a seguir en contacto para ver si esto en algún momento cambia esto y empiezan a conversar. Les agradezco a ustedes, muchas gracias, que tengan buen día. Gracias. Romina Borges, vocera de los trabajadores del programa Calles, nucleados en el SUTIGA, el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines.